De nuevo estamos con ustedes en este Encuentros en la Frontera. Saben que es un encuentro con aquellas fronteras de la Iglesia en las que ha de dialogar con el mundo. Es el lugar en el que la Iglesia ofrece lo que puede llevar, lo que lleva de hecho, que es nada más y nada menos que la verdad del Evangelio. Una frontera es nada más y nada menos que todo aquello que supone un puente de diálogo entre la Iglesia y el mundo, como nos mandaba el Vaticano II. El Vaticano II abrió las puertas de la Iglesia precisamente para hacerse presente y cercano a todas las inquietudes, a todas las vicisitudes, problemas, sufrimientos que tiene la humanidad. Una frontera también es la juventud, una frontera que suscita muchísimos planteamientos, muchísimas preguntas. La juventud es siempre tierra de frontera. Por eso hoy nos acercamos a unos cuantos jóvenes que forman parte de la Iglesia y que viven su ser Iglesia de un modo gozoso, alegre, y que en ella han encontrado respuestas. Están con nosotros Pedro, María, Fran y Alba, y yo os pediría que os presentaseis. ¿Qué hacéis? ¿Quiénes sois? Fran, por ejemplo. Muy buenas. Yo soy Fran y estoy estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Católica. Y bueno, participo en el voluntariado con la UCAN a raíz de la peregrinación, con ese encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Ahora hablaremos largo y tendido de ese momento fundamental en vuestra vida, me imagino, ¿no? ¿Qué edad tienes? Tengo 25 años. 25 años. ¿Alba? Bueno, pues yo soy Alba, tengo 22 años y también puedo compartir pues, con estos jóvenes la jornada de Río de Janeiro. Estoy estudiando trabajo social aquí en la Universidad de Murcia y nada, soy monitora de ocio y tiempo libre y me dedico un poco a eso, ¿no? Y a otros voluntariados, pues, con niños, con mayores. Estupendo. ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Al trabajo social? ¿O al voluntariado en general? Voluntariado, trabajo social, porque es una carrera muy profesional y muy vocacional al mismo tiempo, ¿no? Sí, pues a raíz de hecho de un voluntariado, ¿no? con las franciscanas de la Purísima, una casa de acogida que tienen enfrente del Instituto Teológico, hacer un campamento de verano con niños de familias de exclusión social, de conductas disruptivas, y en el primer campamento pues yo salí allí teniendo claro que tenía que ser trabajadora social, ¿no? Que no podía quedar en una experiencia de voluntariado de verano. O sea, que querías implicar en ello toda tu vida. Todo el tiempo. Fran, no hemos hablado de tu experiencia de fe. De mi experiencia de fe, bueno, yo he crecido en una familia católica y desde pequeñito la fe ha sido lo que me ha ido confortando como persona. Para mí es muy importante vivirlo día a día. Yo en particular pues estoy en el camino neocatecumenal y es la forma en la que vivo mi fe cada día. Has encontrado allí el ambiente de iglesia, ¿no? Has encontrado Exacto. Una comunidad viva que te ayuda a caminar en la fe. Y no solamente dentro del camino neocatecumenal, sino también en otros ámbitos de la iglesia. También he participado en la parroquia pues, como catequista. He estado también pues, con otros grupos de la iglesia participando en vigilias de oración, adoración al Santísimo. Parece que cuando uno es cristiano, cuando se acerca a Jesucristo, el corazón se dilata, se hace universal, ¿no? Parece que cabe más gente dentro de la propia vida, ¿no? Pedro, ¿quién eres tú? Yo soy Pedro, tengo 19 años, estudio Administración de Empresas aquí en la UCAM y nada, yo también participé de voluntario en la jornada. En la Jornada Mundial de la Juventud. Sí. Háblanos de tu fe. Pues de mi fe, yo, al igual que Fran, también nací en el seno de una familia cristiana, profundamente cristiana, que, bueno, un año antes de nacer yo estuvo 3 años en misión, ahí en República Dominicana. Y yo he crecido también en el camino neocatecumenal, un movimiento de la Iglesia. Y nada, y mi experiencia en mi vida, pues de momento bastante gratificante y que intento tener a Dios presente en mi vida. En cada momento. Y como es lógico, vives también tu fe en un ambiente de comunión, de comunidad, sí, que te ayuda a crecer como persona, sí, como cristiano. Sí, va por comunidades en cada parroquia, en unas parroquias sí más comunidades, en otras menos, y en la mía en particular, pues sí, nos ayudamos todos en la convivencia
y es todo muy, muy gratificante, muy buena experiencia. Qué bien. María, Buenas tardes. dinos quién eres. Pues soy María, tengo 22 años, estudio Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la UCAM. Y bueno, y no sé, y pues estoy no bastante involucrada, sino que me gusta involucrarme en estos temas de voluntariado, lo que es a raíz de encuentros con el Santo Padre, principalmente, lo que más... Y no sé, sobre la experiencia de fe, pues igual que mi hermano Pedro y Fran, pues pertenezco al Camino Catecumenal y en ese aspecto mi fe, la verdad es que gracias al Camino Catecumenal he podido experimentar una fe propia. O sea, al principio mis padres me la han transmitido y lo siguen haciendo a día de hoy, pero ya llega un momento en que lo experimentas tú, ¿no? Y es, como dice Pedro, gratificante. No sé, vas descubriendo poco a poco a Dios en tu vida y es como que, no sé la verdad cómo explicarlo. Estupendo. Bien, bien, ya va a haber ocasión de que hablemos también desde la fe en este Encuentros en la Frontera. Todos tenéis en común algo muy importante, una experiencia que es la JMJ de Río de Janeiro. También es verdad que tenéis experiencias de otras JMJ con Benedicto XVI y de eso queríamos hablar, porque es verdad que es sorprendente cómo la exigencia del Evangelio convoca a tanta gente pues en torno a la figura de Pedro, a la figura del pastor, a la figura del Papa, que normalmente, como digo, es una palabra exigente la que da la gente joven, ¿no? Es decir, ¿cuál es el atractivo que tiene para vosotros en este momento el Papa Francisco? ¿Qué habéis vivido en la JMJ de Río? Por ejemplo, creo que tú además tuviste un momento importante de comunicación de tu propia experiencia de Dios y de fe. ¿Podrías hablarnos, María? En general, con respecto sí, a... de la JMJ que tú has vivido. Pues ha sido una JMJ bastante fuerte, porque el hecho de ya no organizar, sino más o menos llevar todo el tema para que pudiera salir adelante el grupo, pues eso ya tuvo bastante tiempo de preparación. Porque has estado antes. de voluntaria. Sí, hemos estado de voluntarios allí en la organización. Sí, entonces, o sea, para mí al principio fue bastante estresante. Era estresante para mí, yo por temas de salud no puedo pasar situación de estrés y yo sinceramente yo pasaba miedo a la hora de ser un país un tanto peligroso y luego además que el tema de la organización y tal pues era más estrés, pero algo me decía a mí que yo es que no podía faltar a ese encuentro, y efectivamente Dios puso los medios para yo poder ir y ha sido, hay un antes y un después en ese encuentro. Es increíble, no sé. ¿Qué pasó? ¿En qué momento te encontraste realmente tocada por el Señor? Pues realmente cuando me dijeron que, porque yo tuve que hacerme una resonancia a raíz de mi salud, me tuve que hacer una resonancia 2 semanas antes o 3 semanas de irme al encuentro. Y yo estuve organizando el encuentro, estuve ahorrando para poder ir al encuentro con el Papa. Y ahí me dijo que si la resonancia no salía igual que la anterior, yo no me podía ir. Y en ese momento en el que mi padre me dice que han desaparecido las lesiones, que es algo increíble, ahí. ¿Has visto que Dios ha pasado por tu vida, te ha abierto un camino que tú veías difícil de transitar y has estado en la JMJ de Río? Totalmente. Háblame del Papa Francisco. Algo increíble. Yo solo el hecho de por ejemplo, la llegada que hizo a Río de Janeiro, ahí me tocó estar en el cordón, vigilar que la gente no saltara. Una locura, porque hubo despistes de calles, de itinerario a seguir. Sí, lo cambiaron, luego no sé, fue una locura, pero es normal, ese Santo Padre, es que fue de montaña y yo, solo el hecho de cuando pasaba con el coche y yo estaba en el cordón, es que te ponías a llorar y no sabía por qué. Que es una presencia, una dulzura que tiene este hombre, un acercamiento a los jóvenes impresionante. No sé, es que cada palabra que sale por su boca es gratificante, es una palabra que te llega. Seguiremos profundizando en Río y en su mensaje, en el mensaje del Papa. Pedro, sí. ¿Cómo ha sido tu JMJ? Pues la verdad es que para mí era una experiencia nueva porque... Bueno, era mi segunda JMJ. Porque antes habías estado... Había estado en la de Madrid, 2011, ¿En la de Madrid? Muy bien. Pero como peregrino, no como voluntario. Era mi primera experiencia como voluntario.
y la verdad es que me gustó bastante. Es verdad que se vive de una forma diferente, porque cuando vas de peregrino también vas a vivir la jornada a que te diga algo, ¿no? Pero como voluntario, ¿no? Como estás colaborando, como que la vives más, estás más al día a día, desde el primer día, es diferente. ¿La colaboración en qué consistía? ¿Cuál era tu cometido en...? Bueno, la organización tenía varios trabajos que asignar y a mí me dieron particularmente el de 3 puntos de información en el aeropuerto internacional y estábamos ahí un buen grupo y básicamente yo recibía a los peregrinos que llegaban y les tenía que informar qué autobuses tenían que coger para ir al centro, dónde tenían que recoger su kit de peregrino, básicamente información. Y nada, muy bien. La verdad es que se pasó muy rápido. Se pasó rápido, sí. Con mucho trabajo y poco sueño. No realmente, porque la organización les dio bastante más trabajo a los nativos, a los de allí, sí. A los de allí. A los voluntarios internacionales nos daba menos trabajo, también es verdad que había que trabajar. Sí, pero sí, muy bien. Fran, ¿tu JMJ? Mi JMJ yo creo que la definiría como una JMJ de conversión. Espectacular, pero he vivido ya otras y yo diría que esta ha sido totalmente especial, única. Ha sido la primera JMJ en la que no he podido estar en la vigilia, tampoco pude estar en la misa. Entonces por eso digo que fue de conversión, porque cuando vas de voluntario tienes que estar dispuesto a lo que te manden, lo que surja o incluso lo que no te toca. En el caso de nuestro grupo, pues surgió un pequeño problema de última hora, de los cambios estos que estaban comentando de última hora, y bueno, nos mandaron a repartir los kits del peregrino, y faltaba gente, había problemas con la recepción de los alimentos, y bueno, pues nos desplazamos hasta, yo diría que casi la otra punta de Brasil, porque estaba bastante retirado, y bueno, pues nos perdimos la vigilia, pero al día siguiente también teníamos que trabajar, no nos daba tiempo a llegar a la misa. Y bueno, la mejor opción teníamos solamente 2 horas, no daba tiempo en absoluto en llegar al encuentro y a la misa de clausura. Pero ha sido una experiencia increíble. Han sido también experiencias muy fuertes que tampoco había vivido. Recuerdo una que se me quedó muy marcada, pues en medio de este follón de gente surgen problemas y para eso están también los voluntarios, ¿no? Me acuerdo una chica que se desmayó, empezó a darle como una taquicardia y tal, que desembocó en un infarto. Y tuvimos que coger a la chica y llevarla hasta un puesto de socorro y fue una experiencia bastante fuerte porque había mucha gente. Pero ves que Dios está ahí, ¿no? Porque esa fuerza no te saldría en una situación normal, ¿no? El decir, está el puesto de socorro al otro lado, hay 200.000 personas por medio y de golpe y porrazo se abrió un camino que parecía Moisés en medio del mar. Y se abrió un camino y pudimos llevar a la chica y dejarla para que la pudieran asistir en el puesto de socorro. Una experiencia de conversión desde el servicio a los demás, ¿no? Exactamente. Muy bien. Alba, ¿cómo ha sido tu JMJ? Pues mi JMJ, la verdad es que se parece bastante a la de Fran en tanto haber tenido que vivirla desde el servicio, ¿no? Desde el servicio a lo que Dios nos mande, ¿no? Porque al final, pues bueno, ha sido mucho tiempo preparándonos para poder ir. Y luego, pues por las circunstancias del voluntariado que estuve haciendo, estuve de guía en un museo, simplemente explicando en lengua castellana a todos los peregrinos que iban o a la gente que iba la obra que teníamos detrás, que era de Antonio Gaudí, ¿no? Así que pues me fui a la otra punta del mundo a aprender sobre un español y sobre su obra, ¿no? Y la verdad es que mi JMJ, la experiencia de fe la pude vivir en este museo. Por los horarios del museo y por estas circunstancias no pude ir tampoco a muchos de los actos centrales con el Santo Padre, ni a muchos actos que se hicieron, pero es que yo mi encuentro con Jesucristo lo tuve ahí en ese museo, ¿no? En el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, que estaba en Niterói, ni siquiera estaba en Río de Janeiro, y bueno, pues separada del resto del grupo, ¿no? Porque son circunstancias que al principio pues cuesta un poco, ¿no? Pero al final lo vive desde el servicio, ¿no? Y desde la oración. Y yo ahí pues me tiré 5 días catequizando, algo que yo, pues que desde luego no entraba en mis planes cuando me fui de aquí de Murcia, porque al final la obra de Gaudí pues descubrí que es una catequesis, un proceso catequético desde que empieza hasta que culmina su obra, y me tiré pues eso, 5 días catequizando. Explicando la belleza de Dios a través tal como del Gaudí arte, la ha expresado, la ha vivido.
Bien, hemos hablado de quiénes sois, hemos hablado de lo que habéis hecho formalmente en la JMJ, y ¿qué se os ha quedado? ¿Cuál es el mensaje que, como en un par de frases, pudieseis expresar? Es decir, ¿qué se os ha quedado al terminar el viaje, la JMJ, la peregrinación? ¿Alguna palabra del Papa, alguna experiencia concreta? A mí, cuando me dicen qué es lo principal que se te ha quedado, me viene directamente a la cabeza lo que el Papa nos dijo, tuvo un encuentro con los voluntarios, solo con los voluntarios, y lo que nos dijo a todos los voluntarios, nos dijo: sois jóvenes, el matrimonio está de moda, vamos a demostrar que está de moda y tenemos que ir a contracorriente. Nos invitaba a eso, a que no tengamos miedo a ir a contracorriente, a demostrar que sí que se puede amar a una persona, que sí que se puede vivir de otro, ¿cómo decirlo? Que hay otro modo de vida, que no tiene por qué ser, claro, y entonces a mí me invitaba a eso, ir a contracorriente, eso es lo que se me quedó. Sí, es una palabra muy fuerte del Papa, que repite con una cierta continuidad, ¿no? Ir a contracorriente. Ahora hablaremos qué significa eso de ir a contracorriente. ¿A ti, Pedro, se te ha quedado alguna experiencia, alguna anécdota, alguna frase que...? A mí también se me quedó grabado del Papa en la homilía de la noche de la vigilia, cuando dijo que... Bueno, también porque me gusta mucho el fútbol y a lo mejor se me quedó por eso, porque se puso a comparar cómo éramos de cristianos con ser un futbolista, ¿no? Entonces dijo: ¿sois cristianos de verdad o estáis atontados? Si queréis ser cristianos de verdad tenéis que sudar la camiseta. Entonces eso me marcó bastante, en plan, me hizo preguntarme a mí mismo si soy un cristiano de verdad y si realmente estoy sudando la camiseta por ser un verdadero cristiano y ser testimonio de luz de Dios en el mundo. Y eso es lo que me llamó, en plan de que hay mucho trabajo por delante que hacer y que hay que sudar la camiseta. Este Papa es que deja siempre titulares para la prensa, siempre tiene dos frases, una frase, una metáfora, una comparación que desde luego llega siempre. Y es por eso es tan directo, por eso es tan cercano, ¿no? Porque resume temas muy complejos en una frase que entiende todo el mundo. La más alta teología, la más alta espiritualidad te la ofrece como en pequeñas dosis, que se pueden acoger y que se pueden entender, ¿no? Una de esas es ciertamente esa metáfora bellísima de cristianos son aquellos que sudan la camiseta, ¿no? Muy bien. A mí particularmente recuerdo esta expresión que utilizó, que fue esta de no balconen, ¿no? Y también en lo que desembocó a raíz de eso, que era salid de vosotros mismos. La fe no está para vivirla dentro de nuestras parroquias, dentro de nuestras comunidades. No, ahí no da fruto la fe. Entonces, salir a las plazas, salir a las calles, jóvenes, vosotros sois el futuro para hacer esto, ¿no? Y a mí eso me animó porque, en el fondo, para mí, como ya he dicho, ha sido una peregrinación de conversión y empieza por ahí, ¿no? De salir de mí mismo, de salir de mis apetencias, de salir de lo que es cómodo. ¿Para qué? Para mostrar realmente esas cosas que Dios hace cada día en mi vida. Es una frase también muy gráfica, eso del balconeo. Es como estar mirando la calle, que va pasando la gente y tú resguardado en tu balcón y al calor que sale de la chimenea, ¿no? Y sin embargo el Papa invita, muy especialmente a los jóvenes, a no balconear, a que se sumerjan en el flujo de la gente para ser testigos de Jesucristo. Creo que es una frase bien significativa. Alba. Pues yo recuerdo una expresión que tuvo, ¿no? Yo creo que fue también en el encuentro con voluntarios, que nos decía que fuéramos revolucionarios, pero desde la sencillez y desde la humildad, ¿no? Que a simple vista, ¿no? Pues parece que son dos ideas contradictorias, ¿no? Y la verdad es que fue una expresión que me hizo mucho reflexionar, ¿no? No es esa revolución de me planto el primero con el puño en alto, es una revolución, ¿no? Desde la humildad y de la sencillez. Me parece que además es un concepto muy franciscano, muy suyo, y la verdad es que me encantó ese concepto, ¿no? De cambiemos las cosas, de luchemos por el que tenemos al lado, pero desde la humildad y desde la sencillez. Desde luego habéis dado cuatro titulares que no son copyright vuestro, son del Papa, pero que es verdad como esas ideas, esas palabras se han cristalizado en vuestros corazones y las lleváis en la memoria y muy dentro de vosotros. ¿Sabemos cómo está la juventud hoy? ¿Lo sabéis?
Sí. ¿Cuáles son sus problemas? Porque la Iglesia necesita salir, como digo, no balconear, sino salir. ¿Cómo es la juventud con la que os encontráis? Vosotros sois jóvenes, compartís espacio, tiempo, ocio con tantísima gente joven. ¿Cómo veis a vuestros compañeros, a vuestros amigos o a vuestra gente coetánea de vuestra edad? ¿Cómo la veis? Yo diría que un poco tienen un sentimiento de desconocimiento total. Intentan buscar y no paran de buscar. De hecho, nosotros también en algún momento de nuestra vida, creo que estarán de acuerdo los compañeros en este tema. Todos hemos buscado en algún momento dónde está Dios, qué hago yo aquí, esto acaba aquí o qué hacemos. Entonces, es como que ya no es solamente que el catolicismo o que la Iglesia o que el cristianismo haya pasado de moda, sino creo que es esta experiencia de que los jóvenes no lo encuentran porque tienen como un muro delante y es muy difícil pasar ese muro si no te encuentras a alguien muy cercano. Y quiero remarcar lo de muy cercano, porque aunque sea cercano aún así, prefieren seguir detrás del muro. Y a no ser que estés cerca del muro y Dios diga, te voy a tirar el muro, para que te des cuenta realmente de que aquí estoy. Y aún así, si te sigues poniendo las manos delante de los ojos, no lo vas a ver. Pero es muy importante porque en el momento que tú descubres a Jesucristo, eso ya es un sello. Y en el momento que tienes ese sello, tú ya puedes decir, no lo he escuchado, no lo he visto, pero lo tienes ahí, con lo cual ya es una decisión tuya, pero ya lo conoces. Por eso digo que pienso que es más de desconocimiento ahora mismo, porque se tiene un concepto equívoco y no deja ver más allá de ese muro. La gente joven, como la gente mayor, tiene grandes sufrimientos. ¿Por qué sufre la gente joven? Yo creo que al final los sufrimientos son los mismos, no da igual la edad que tengamos, los sufrimientos van acorde con la situación que cada uno tiene, ¿no? Y el resto de los jóvenes, pues, aunque estén fuera de la iglesia o no conozcan a Jesucristo, el sufrimiento yo creo que es el mismo. La enfermedad se nos presenta a cualquiera, el problema con los estudios, con nuestros padres, en las circunstancias, yo creo que el sufrimiento es el mismo. Yo creo que la diferencia está en que yo mi sufrimiento lo apoyo en Jesucristo y lo llevo con Él, ¿no? Y cuando habla, como decía Fran, ¿no? Cuando ya no sé qué hacer, cuando ya estoy al borde, me agarro a Jesucristo porque o me agarro a Él, ¿no? o me hundo. Y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué hago con ese sufrimiento? ¿Se lo ofrezco a Dios o le busco una razón, ¿no? Una razón desde la fe, el porqué de ese sufrimiento? Pero, sí. ¿Por qué sufren los jóvenes? ¿Por qué? ¿Y qué respuesta da Jesucristo? Pues yo creo... Tú hablabas de muro. El muro puede ser el vacío existencial que tenemos, puede ser ese acontecimiento de cruz que nos corta el camino, y la Iglesia es especialista en dar respuestas de vida eterna, respuestas de resurrección. Por eso es importante hacer el diagnóstico de qué le pasa a la gente joven, por cuáles son sus sufrimientos, porque el Señor quiere dar una respuesta, como digo, de vida, allí donde el pecado y el ser humano pone muerte, ¿no? Y, o sea, yo creo que, como ha dicho Frank, que es eso que buscan, pero no encuentran, o sea, tienen ahí el concepto, y yo creo que eso es lo que nos toca ahora, nosotros que sí sabemos que está Jesucristo. Yo creo que es lo que nos toca a nosotros ahora, con nuestro testimonio, por muy pequeño que sea, con nuestra experiencia, con lo poco que conocemos de lo grande que es Jesucristo. Yo creo que somos nosotros los que tenemos ese papel pero el problema es ese, que está el miedo, que tenemos que ir a eso, a contracorriente, ser revolucionarios, como decía el Papa. ¿Qué significa eso? Porque es una palabra que es muy fuerte, es ser revolucionario, ir a contracorriente. En tu caso, según ves tú el tema, ¿qué es vivir a contracorriente? ¿Qué significa en el mundo en el que tú te estás moviendo concreto? Pues, ¿qué significa? Para mí ir a contracorriente significa seguir a Jesucristo en estos días de hoy, lo que es a la hora de si, por ejemplo, a mí me ofrecen, yo que sé, un concierto, por ejemplo, por decir algo, y entre un concierto y es que es lo que me pasó, vamos a poner el ejemplo de verdad. Bien. A mí me pasó, tenía mi entrada para ver a Usain Bolt en línea de meta, estaba en Roma, y era la última carrera que hacía antes de irse a los Juegos de Londres.
era la última que hacía, y yo había conseguido una entrada con un compañero. Y yo tengo que ir a esa carrera, qué guay, qué emocionante, me encanta el deporte. Y me llama mi padre, que tienes que venir a Milán, que este fin de semana me encuentro con el Papa, con la familia. Digo, papá, yo voy a ir. Digo, pero la carrera es el jueves, déjame ir a la carrera. Dice, no, te tienes que venir ya, que hay una sorpresa. Y yo, papá, yo me voy a ir a ver a Usain Bolt y al día siguiente, si quieres, me voy a Milán. Pues al final que me dio la sorpresa de que me habían elegido para comulgar de manos del Papa. Y yo cogí y le regalé la entrada al primero que pillé y le dije, mira, es mucho más importante para mí el Papa que ver a Usain Bolt. Y claro, este se quedó en plan, ¿qué dices? Dice, ¿cómo es posible, no? ¿cómo vas a hacer esto? Dice, si el Papa es el domingo y tú te vas ya. Y yo, pues sí, me voy ya. Digo, sí, es que esta oportunidad. Pues eso es lo que nosotros, con esos ejemplos de a la hora de que nos den a elegir, yo creo que la gente se queda muy impactada. O a la hora de ver cómo actúas tú con un sufrimiento también. Se queda muy Es tu experiencia también. Tu experiencia que has vivido todo tu problema físico, desde la alegría, desde... Sí, no sé, yo con la experiencia de mi enfermedad, pues he podido ver que yo realmente por mí misma yo no lo podría llevar así, que realmente Dios es el que está ahí, porque es que yo a veces me paro a pensar y digo, pero ¿cómo puede estar? Lo primero que estoy súper bien físicamente, que es increíble, pero luego la gente me ve y soy un testimonio para ellos y yo no lo entiendo, ¿no? Yo digo, pero no digo por qué, sino para qué, más bien. Me gusta más el para qué. Pero no sé, es como que eso, tenemos la labor de con nuestro día a día dar ejemplo. Revolucionando, muy bien. Día a día, poco a poco, desde la sencillez. Estupendo, estupendo. Ser sencillamente cristianos, ir a contracorriente. ¿Qué significa para ti? Ir a contracorriente, pues ir, porque hoy día la sociedad, ¿no?, pues va de espaldas a Dios, ¿no? Y básicamente eso, todo lo contrario. Cuando hoy casi todo el mundo, como dice Fran, por desconocimiento muchas veces, le da la espalda a Dios, pues es todo lo contrario, darle la cara a Dios. Y eso a la gente, como tú llevas una vida diferente y actúas diferente, eso lo ven. Y entonces a la gente le sorprende, le llama, y dice, ¿por qué actúas de este modo? Y entonces yo creo que eso es ir contracorriente, o sea, darle la cara a Dios cuando hoy tanta gente le da la espalda a Dios, por desgracia. Y también ir a contracorriente significa no asumir las ideas del mundo, las ideologías, las ideas, muchas veces en el ámbito de la moral, en el ámbito del proyecto de vida que uno tiene, ¿no? Ir a contracorriente entonces supone un esfuerzo, un sacrificio, es asumir la cruz de ser joven en un mundo que parece que no acepta fácilmente el Evangelio. Decía un gran santo de la Iglesia, San Luis María Griñón de Montfort, en un librito precioso que tiene que se llama La sabiduría de la cruz, dice que hay 3 formas de sufrir y las 3 están en el Calvario. Se sufre como el mal ladrón, recordáis, renegando, el sufrimiento no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor, no vale para nada, es un fracaso, la vida y la existencia es un auténtico fracaso. Se puede vivir así el sufrimiento. Se puede vivir también como el buen ladrón. El sufrimiento me purifica. El sufrimiento me hace humilde, me hace reconocer que, bueno, tanto he pecado yo, pues que lógicamente mi naturaleza pues se purifica con este sufrimiento. Yo que he sido siempre soberbio, me hace humilde el sufrimiento. Y dice San Luis María Griñón de Montfort que se puede sufrir como Jesucristo, que es sufrir por los otros, cargando con el mal del mundo, con el pecado del mundo, ¿no? No somos simplemente héroes que se tiran al ruedo, no sé, para proclamar no sé qué cosas, para proclamar que uno es muy bueno, no, sino simplemente para ser luz, sal y fermento, ¿no? Lo habéis experimentado también, ¿no? Para ser luz del mundo, luz que se consume iluminando, sal que se disuelve y fermento que hace que crezca toda la masa. Como decía el Papa Francisco, y tú lo recordabas, ¿no? Desde la sencillez revolucionaria, desde la humildad revolucionaria, porque es verdad que tiene una fuerza grandísima el bien tiene una fuerza inmensa, grandísima, extraordinaria, ¿no? Y que recordáis todos a nuestro queridísimo Juan Pablo II. Él hablaba de la cultura de la civilización del amor, ¿no? Frente a la cultura de la muerte, la cultura de la vida. ¿Cómo os suenan esas palabras? La cultura de la vida, la cultura del amor. Pues a mí, por ejemplo, me
a mí lo que me viene cuando alguien me dice eso es pues que de la sociedad que está tan, a día de hoy, tan perdida, ya no perdida, sino que ellos mismos sean, o sea, no sé cómo explicarlo, pues que a raíz de, o sea, teniendo eso, que se puede donde está la maldad, por decirlo de algún modo, donde está todo perdido, siempre se puede salir cuando uno está perdido siempre se puede encontrar, siempre la luz, siempre hay una luz, que siempre va a haber alguien, siempre va a estar Dios, ahí para de entre todo lo malo, poder, vamos, es lo que a mí me, no sé. Cultura de la vida, cultura del amor. ¿Cómo llevarla a la práctica? Pues En tu experiencia concreta de cada día. a mí cultura de la vida y cultura del amor me dice pues cumplir con los preceptos que te pide Jesucristo, ¿no? No buscarte a ti mismo, sino que la vida está en darte a los demás, ¿no? El amor está, el sentido de la vida está en no buscarte a ti mismo, que no sea egoísta, ¿no? Que voy a encontrar realmente la vida y la felicidad cuando buscas a los demás, ¿no? Cuando, ¿no? Dice, como dice Jesucristo, ¿no? Amar los unos a los otros como yo sea amado, ¿no? En plan, que no te busques a ti mismo. A mí me dice eso, cultura de la vida y cultura del amor. Para mí me parece algo heroico, la cultura de la vida y la cultura del amor, porque no es algo que salga de primera mano, ¿no? No es algo que tú te propones para decir voy a amar al otro, mucho menos voy a amar al que me hace la puñeta, ¿no? Con lo cual ahí es donde está el encuentro con Jesucristo, por lo menos bajo mi experiencia. Ver que cuando estas cosas se dan, cuando te sale amor hacia alguno que te ha hecho algo en contra tuya, entonces cuando dices un sello más, es el día en el que me he encontrado con Jesucristo. Y es ver la fe hecha carne. Para mí eso es la cultura de la vida y el amor. ¿Y para ti? Pues supongo que al final es un poco la mezcla, ¿no?, de lo que decían ellos. Al final es vivir desde ese amor, ¿no? Al final el amor y la alegría van cogidos de la mano. Y estaba oyendo a mis compañeros y estaba recordando una frase que dice un amigo mío que dice que al final hay más alegría en dar que en recibir, ¿no? Y creo que es verdad, ¿no? Porque cuando uno ama, cuando uno se da, al final eso es recíproco, ¿no? Y siempre recibe mucho más de lo que ha dado. Y al final pues uno cuando da un poquito de su vida, cuando da un poquito de su tiempo, cuando da un poquito, sale un poco de sí mismo y se da a los demás, al final recibe mucha más vida, mucha más alegría, ¿no? Y sale incluso pues... Sois jóvenes y tenéis como la vida por delante y tenéis unos proyectos. ¿Cómo os veis a vosotros mismos en el futuro? Dentro de 10, 12 años, ¿cómo veis vuestra vida? Porque habéis hablado de vuestra experiencia de Dios, de vuestra experiencia de fe, en la Iglesia, vivir en la Iglesia, y sin embargo el Señor os llama para una misión en la tierra, ¿no? No es simplemente para ser muy felices y quedarnos, como decías, recordando al Papa balconeando, ¿no? Sino ¿cómo os veis vosotros en el futuro? ¿Cómo os veis? Pues, hay muchas vocaciones en la Iglesia, ¿no? Hombre, yo vocación todavía no... O sea, tenemos vocación todos, en general. Sí, tenemos vocación Pues cristiana no sé, en el bautismo, ¿no? Pero ¿cómo te ves a ti misma? Pues yo que soy de hacerme muchos planes de futuro, siempre. Es algo que me encanta, aunque luego el de arriba es el que... Lo digo porque propone. si nos escuchan y nos ven gente joven, se identifica, ¿no? ¿Cómo planteo yo mi futuro? ¿Cómo me veo yo en el mañana, ¿no? Ya digo, desde una vocación, en primer momento, bautismal, ¿no? Pues, a ver, yo, sinceramente, casada y con hijos. Muy bien. Pero yo no sé... ¿Y cómo verías tú tu matrimonio en el futuro? Eres joven y, lógicamente, es una vocación bellísima. ¿Cómo ves tú el matrimonio? Porque hoy está muy contestado. Hoy, la verdad es que vivimos en una sociedad de contrato precario, incluso en el ámbito del matrimonio, ¿no? Las relaciones no deben ser, si quieren ser políticamente correctas, muy estables. ¿Tú cómo lo ves? Pues a ver, yo lo que principalmente, aunque suena así un poco, yo cuando, por ejemplo, voy a conocer a un chico, pues una de las cosas en las que principalmente me fijo y mis padres siempre me lo han enseñado y yo lo he aprendido por mí misma y la verdad es que es la realidad,
que sea una persona que comparta la misma fe que yo. Porque al final, como estamos diciendo, la cultura, el amor, todo, si no tienes a Dios en tu vida, a la hora de poder, se hacer con sufrimiento y tú, cuando ves que no puedes más, solo con Dios puedes. O sea, y entonces es como que yo, en un futuro, yo me veo con un marido, lo principal, una familia, lo has vivido católica. También, en tu casa lo has vivido. Lo he vivido, una gran familia, me gustaría, esos son mis planes futuros. Sí. Pero eso sí, me encantaría, una gran familia, madre con hijos. Y profundamente enraizada en la fe. Sí. Porque con Cristo a mí es lo que me han educado y lo que yo por mí misma he podido experimentar y está clarísimo. Muy bien. Yo la verdad es que mi proyecto de futuro, más que desde un punto de vista espiritual, me lo imagino más como en plan a nivel académico, más de logros y de... Pues yo, no sé, me imagino, por ejemplo, dentro de años con una carrera, con un trabajo estable, con una familia, también me imagino en plan casado con hijos, pero tampoco me lo he planteado así tan seriamente. Que sí me gustaría en un futuro poder seguir viviendo la fe tal cual la llevo hoy, incluso más fortalecida, que todavía la considero en construcción, todavía soy joven, no he tenido experiencia en mi vida a lo mejor tan fuerte como en un futuro pueda tener, y eso. Pero siempre os imagináis el futuro con Dios. Sí, eso sí. El futuro que es la luz que va a iluminar cada uno de vuestros pasos en la vida, cada uno de vuestros momentos en la vida, ¿no? ¿Cómo me imagino mi futuro? Lo acabas de... Iba a decir, estaba yo pensando un poco la respuesta, iba a decir, no sé exactamente qué planes de futuro tengo, porque una de las cosas que he aprendido hace poco es a dejar de hacer mis planes y dejar que sea un poco Dios el que me los vaya revelando cuáles son los planes que tiene Él para mí. Y precisamente te iba a contestar eso, ¿no? Que no sé cuál será mi futuro, no sé qué planes quiero tener ni siquiera en un futuro, pero sé que tiene que estar Dios ahí. Eso lo tengo muy claro. Jesucristo dice de sí mismo, yo soy la puerta. O sea que la puerta para que el camino no se interrumpa, ¿no? Sino para que haya salida, para que haya futuro y porvenir, ¿no? Alba. Pues yo procuro no hacerme grandes planes a largo plazo, ¿no? A muy largo plazo, porque lo que sí he experimentado también es que luego el Señor coge esos planes, ¿no? Y los tambalea, y muchas veces por nuestro bien, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente, pues bueno, a corto plazo, pues claro, me imagino pues acabar mi carrera, un trabajo, ¿no? Supongo que como todo el mundo, como todo estudiante por lo menos. Está claro. Pero procuro no hacerme planes a largo plazo, ¿no? Espero desde luego pues que sean planes al lado del Señor, ¿no? Porque va a mi lado. Ciertamente que no sabemos si el Señor nos llama a ser un río impetuoso, bueno, tremendo, ¿no? Como han sido los grandes santos, ¿no? O tal vez simplemente el Señor nos destine a ser esa pequeña gota de agua que cae en el desierto, pero justo en el lugar en que hay una pequeña semilla y da fruto, ¿no? Sin embargo, estamos llamados a una vocación concreta, siempre vivida desde la experiencia del amor de Dios, desde la llamada que Dios nos hace, como decía el Papa Juan Pablo II, a hacer que este mundo salga de la cultura de la muerte y se plantee que el único camino posible es Jesucristo, la única verdad es Jesucristo y la única vida sensata es precisamente amar y descubrirse amados por Jesucristo. Creo que la Iglesia tiene futuro, porque hay mucha gente joven que ha cogido, ha sentido la llamada del Señor y se siente motivada para vivir en la radicalidad del Evangelio, a no balconear, a vivir la revolución, pues o como decía también el Papa Francisco, a meter lío, dice, a meter lío, que es muy típico de la gente joven, lo decía así también, meter lío, es decir, hacer ver que hay en una sociedad decadente, en una sociedad triste, en una sociedad avejentada, es posible vivir la felicidad de seguir a Jesucristo, que es el que hace nuevas todas las cosas, hace nueva nuestra vida con el perdón de los pecados, hace nueva nuestra vida con la resurrección constante y la última resurrección, que es el paso a la vida eterna, ¿no? Creo que tenemos un buen futuro, tenemos un buen porvenir. No dejéis nunca de ser jóvenes. Yo recuerdo, y termino con esta anécdota de Juan Pablo II, estaba yo allí en Roma, en una JMJ, y nos presentó a Madre Teresa de Calcuta.
Y recordáis todos esa santa mujer, ¿no? Toda arrugada, parecían los surcos de la tierra arados, todo el rostro ciertamente arado por las penas y el desvivirse por los demás en amor a Jesucristo. Y esa mujer encorvada, pequeñita, el Papa la cogió de la mano y delante de los 200.000 jóvenes que había en la plaza, yo entonces también era más joven, y nos decía: ¿pensáis que Madre Teresa es vieja? Y se oyó un ¡no! Y decía Madre Teresa esto: se es joven cuando se ama, porque el amor no pasa nunca, porque el amor es Dios. Bien, pues ya hemos terminado por hoy con este encuentro de juventud que nos abre las puertas al mañana, que nos abre las puertas al futuro de la Iglesia, y ya sabemos que hay esperanza porque hay amor, y hay amor cuando hay juventud, cuando hay corazones jóvenes que son capaces de entregarse sin medida, de tener grandes ideales, de seguir a Jesucristo. Pues hasta el próximo encuentro nos veremos con otro tema que puede ser seguramente de mucho interés para todos ustedes.